Bienvenidos a este último tema de esta unidad y del estudio del derecho romano. Es importante todo lo que hemos estudiado hasta el momento y quiero aprovechar la oportunidad de felicitarte por el empeño que tú le pones a ese estudio de tu profesión y también agradecer a la Universidad Privada Telesur por la oportunidad que tenemos de estar siempre compartiendo este tiempo contigo. Y yo te insto a que sigas adelante. Y te insto también a que no dejes de consultar otras fuentes que puedan ayudarte y redondear tu comprensión del tema que estamos tratando. Bueno, ya hemos visto en esta última unidad las sucesiones, los hechos reales, las cosas, los objetos y también la forma de adquirir las propiedades y todos los contratos. Hay una suerte de contratos como fuentes de obligación que yo necesito explicarte. Pero antes déjame recordarte algo. Todas las obligaciones en la época romana surgían de los contratos. Es decir, de aquellos contratos que con formalidad o sin ella generaban obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Por eso hoy en día, en la teoría del acto jurídico se dice que el acto jurídico es la fuente de la obligación. Si revisas el Código Civil peruano y otros códigos civiles latinoamericanos, podrás encontrar allí que el acto jurídico es la fuente de la obligación y que el contrato, que es un acto jurídico, ¿no?, genera pues justamente obligaciones de hacer, obligaciones de dar y hasta obligaciones de no hacer. Bien, en esta última parte vamos a hablar de los contratos verbales, es decir, de aquellos contratos que no estaban sujetos a una formalidad escrita, pero sí sujetos a otras clases de formalidad. Vamos a ver cómo los romanos reconocieron la existencia de muchos actos jurídicos y contratos que hasta el día de hoy nos acompañan. Los invito entonces a acompañarme en el desarrollo de este último tema. Vamos a la diapositiva. Universidad Privada Telesur, las obligaciones, parte 2. Los contratos verbales, la estipulación, más conocida como estipulatio. La estipulación es una forma contractual oral, consistente en una pregunta del acreedor y en una respuesta del deudor. El acreedor es el estipulante, el deudor el prominente o promitente. La estipulación fue un verdadero patrón o molde de contratos, fue una operación abstracta y general de extrema importancia. Bueno, quiero explicarte pues que en la época romana la formalidad era lo que primero primaba. No había contrato que no tuviera formalidad. Incluso en los contratos verbales o estipulatio se exigía la presencia de algunos testigos. También se exigía de alguna manera una característica muy especial y muy sencilla. Una pregunta y una respuesta. Generalmente la pregunta buscaba requerir del que la recibía una aceptación, un compromiso o una promesa. La pregunta que yo hice en los temas anteriores acerca de la venta de mi reloj, preguntarte si quieres comprar mi reloj. Esperaba una respuesta de tu parte, sí. ¿A qué precio? Esa pregunta retornaba a mí y yo respondía el precio real. Entonces, esa estipulación de pregunta y respuesta, con respuestas que tenían que concordar entre sí, es decir, la aceptación y la actitud de querer contratar, era el estipulatio. Finalmente, debo decirte que si tú me aceptabas el precio y yo aceptaba el hecho del valor de la entrega, entonces yo tenía la obligación de entregarte mi reloj y tú la obligación de entregarme el dinero. La estipulación, como dice la diapositiva, fue un verdadero patrón o molde de los diferentes contratos. En realidad, la estipulación, independientemente al contrato en sí, al nombre, estuvo presente en todas las otras modalidades de contrato, porque sea escrito o sea verbal, sea solemne o no, siempre había un momento en que tenía que expresarse, mediante una estipulación, la voluntad de las partes que intervenían en la formalización de un acto jurídico, en la formalización de un contrato, que pues justamente era fuente de obligaciones. En la imagen podemos ver pues una imagen ejecutiva, ¿no?, en la que definitivamente dos personas están dando la mano. El contrato oral era esto, tenía que expresarse una voluntad oral, tenía que expresarse una voluntad que debiera ser notoria, visible y notaria y que no estaba sujeta a mucha interpretación, es decir, de fácil interpretación. La actitud y el acto mismo de aceptar, otorgar, entregar, pagar, era lo que formaba la estructura básica del estipulatio. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos leer que la estipulación se desarrolla en razón de la atenuación de su formalismo. Como ya dijimos, en el derecho romano la formalidad era parte de la vida cotidiana y parte de los actos jurídicos y de los contratos. Sin embargo, la estipulación se desarrolla justamente en perjuicio en desmedro de ella. Este acto jurídico sirve a toda clase de contratos y de pactos, también ya lo dijimos.
promesas de préstamos, promesas de uso, promesas de transferencia, promesas de entrega de propiedades, promesas de ejecución, promesas de servicios, promesas de cualquier otra determinada prestación tenía que ser estipulada. Es decir, tenía que ser manifestada, tenía que salir de lo subjetivo, del aspecto interno del romano y expresarse a la realidad. Esta estipulación, entonces, es una característica de casi todos los contratos de la época romana y es en realidad la madre en nombre de lo que hoy día conocemos como manifestación de voluntad en la teoría del acto jurídico romano, o del acto jurídico como hoy lo conocemos. El concepto romano, entonces, de estipulación será el génesis de todo este bagaje de conceptos de lo que son las obligaciones. Aparte de la estipulación, que era una forma de contrato, como ya dijimos, pero que, sin perjuicio de esto, era también característica de todos los demás contratos, encontramos uno de naturaleza especial que también formaba parte de aquellos contratos no formales. Es la dictio dotis. La dictio dotis era un contrato que se relacionaba mucho con el matrimonio, es decir, con la manus. La dictio dotis era un contrato verbal, en la cual un particular suponía o entregaba en promesa solemne, hecha por el ascendiente paterno de una mujer, la obligación de entregar una dote al momento de un compromiso matrimonial. Como ya explicamos en una de las partes del derecho romano, cuando vimos el derecho de la familia y del matrimonio, había dos clases de matrimonio. Uno de ellos era el manus. El manus era el matrimonio formal, el matrimonio solemne, aquel que realizaban los patricios ante pues autoridades sacerdotales y a quien se reconocía como mujer, ¿no? Como esposa, como cónyuge. En realidad, la dictio dotis era accesorio al matrimonio, que en realidad no era como un contrato, sino era una institución en la época romana, como todavía sigue siendo al día de hoy, aunque con algunos pues, nuevos cambios de perspectivas por la misma realidad y el cambio de las normatividades relacionadas con la institución del matrimonio. La dictio dotis era una promesa solemne que se realizaba en caso se concluyera en matrimonio una promesa de tal. La dictio dotis era ejercida por el padre de la mujer que se iba a casar con un romano, con un varón, mediante el cual se comprometía a entregar bienes en dinero o especies a favor de que ese matrimonio se concluyera, de que ese matrimonio se terminara. Se terminara, es decir, no fin al matrimonio, sino que se terminara de ejecutar. El matrimonio entonces sería el contrato o la institución principal y la dictio dotis sería la accesoria. Esta promesa verbal podía ser también hecha por la mujer. Modernamente podríamos ver en la diapositiva que vemos, ¿no?, cómo solamente la mujer podría prometer una dote al marido. No solamente podía hacerlo el padre. Esto entonces nos revela que en la época romana la mujer también tenía un papel importante en el tema del matrimonio. Y en realidad sí lo hemos visto en los temas anteriores, cómo la mujer podía influir grandemente en el tema del matrimonio, aunque era el pater family dueño de ella. Sin embargo, se reconocía a la mujer también la posibilidad de la herencia. Otro contrato, aparte del stipulatio y de la dotis, ¿no?, de la dictio dotis, era el jusrandum liberti. El jusrandum liberti era un contrato mediante el cual un esclavo, exactamente como lo oyen, fíjense, un esclavo que como ya vimos era considerado como una res, una cosa en el Imperio Romano, pero este esclavo, que dentro del escalafón de las clasificaciones de esclavos que hemos visto, estamos hablando del esclavo liberti. El esclavo liberti podría hacer un juramento que se llama juscurrandum liberti, mediante el cual él podía prometerle, ¿no?, a su amo que lo liberaba, a su amo que le daba carta de libertad, trabajar para él un determinado tiempo, por el cual él podía pagar de alguna manera su libertad. El juscurrandum liberti era muy generalizado en la época romana, especialmente en la época del Bajo Imperio, cuando ya el cristianismo había influenciado al Imperio Romano y había una visión diferente al tema de los humanos y la relación entre las personas. El juscurrandum liberti también era por un determinado plazo. Generalmente el plazo mínimo que se aceptaba era de 1 año, pero si el esclavo liberti quería de alguna manera pagarle a su amo más aún el favor de haberlo liberado, ¿no?, entonces podía quedarse a más de 1 año. Estos trabajos o servicios podían ser de diferentes maneras, de diferentes formas y en diferentes áreas del servicio.
Este trabajo era conocido como perae, ya tenía un nombre, es decir, no era un trabajo ya de esclavo simplemente, no era una obligación, sino era un trabajo voluntario, ¿no?, que el juzgurrandum, que el que había hecho juzgurrandum liberti tenía que cumplir. Se obligaba entonces este esclavo liberti a trabajar para su ex amo, y este trabajo ya no era un nombre esclavizante, ya no era simplemente su deber de esclavo hacerlo, no. Este trabajo se llamaba perae. El trabajo perae entonces era un trabajo por la libertad. El trabajo perae era un trabajo que pagaba el precio de mi libertad. Por eso se entiende que tenga esta nomenclatura que lo diferenciaba de la tarea diaria que realizaba cualquier otro esclavo. Bueno, aparte del juzgurrandum liberti y aparte también de los otros contratos que hemos visto como la stipulatio, había un contrato que merece especial atención y son los llamados contratos escritos. Si bien es cierto, ¿no?, hemos dicho ya que había ciertas formalidades solemnes para determinados contratos, existía también otros contratos que sin ser muy formales eran necesariamente escritos. Eran los llamados contratos literis. Los contratos literis en realidad no tenían una gran formalidad, es decir, no necesitaban la presencia de un sacerdote, ni tampoco el tomar la cosa, una declaración solemne, no. En realidad se le llama un contrato literis porque tenía que ser necesariamente escrito. El contrato literis eran contratos formalistas, consistentes en las denominadas escrituras. En la diapositiva podemos ver, por ejemplo, y leer que el jefe de familia romana comenzaba a utilizar la escritura para administrar sus bienes o fortuna y para inscribir el nombre de sus deudores sobre sus registros. Los contratos literis, en todo caso, eran escrituras que los padres de familia, los pater familiae, realizaban dentro del ejercicio normal de su administración. Anotaban ahí quién le debía dinero, anotaba allí el precio que se había vendido un bien, anotaba allí los montos que se habían adquirido por la compra de esclavos o la venta de esclavos. Entonces, estas escrituras, estas anotaciones que realizaba el pater familiae son conocidos como contrato scritis o literis. En realidad, no era la voluntad primitiva el que necesariamente estén escritos, sino que como parte de la administración estos contratos se escribían. Por eso no se les reconoce una formalidad absoluta. En realidad eran consecuencia de una voluntad de llevar un registro, de una voluntad de llevar un inventario de los bienes que se negociaban, que el pater familiae negociaba. Eran algo así como los libros de ingresos y egresos de una bodega, los libros de ingresos y egresos de un pequeño negocio, solo que en este caso el negocio era la hacienda familiar. Otro contrato que merece especial atención también, dentro de esta modalidad de los contratos literis, es el contrato literis romanum, o contrato literis romanorum. Vamos entonces a verlo en la diapositiva. Los contratos literis romanos se forman por la escritura. Tuvieron primero una forma propiamente romana, pero después tomaron formas inspiradas en los usos griegos. Los contratos literis romanos, al fin de la República, consistían en que cada jefe de familia, que tenía cierta fortuna, anotaba por escrito las operaciones concernientes a la administración de sus bienes. ¿Se da cuenta? Es lo que yo le decía hace un momento. Todos los contratos literis, y el contrato literis romano por excelencia, marcan la pauta de que eran parte de las anotaciones y los registros que realizaban los romanos pater familiae para llevar adelante la administración de su hacienda familiar. Recuerde usted que los pater familiae eran siempre líderes de grandes clanes y de grandes familias. Obviamente la hacienda familiar se movía entre esclavos, patrimonio, cosecha, administración de tierras, incluso a aquellas familias que iban a la guerra también había cierto botín que ellos recibían. Aparte de algunas donaciones o entregas que el emperador, llevado por la actitud o la benevolencia hacia esta familia, les entregaba. Todo eso formaba parte del contrato literis romano, de aquellos registros que el pater familiae llevaba adelante para poder administrar los temas de la hacienda familiar. Otros contratos podemos mencionar también el contrato consensual. Los contratos consensuales no son en realidad contratos literis, ni tampoco son stipulatio, ni los otros que hemos visto. En realidad los contratos consensuales aparecen ya en la época del Bajo Imperio y aparecen con tanta fuerza que es considerado hoy en día como la más importante del derecho romano. Los contratos consensuales ya conciernen a un tipo de convenciones, es decir, de voluntades.
a un tipo de acuerdo, de voluntades, que se presentan en formas excepcionales porque derogan el principio dominante que en la contratación, que era en aquel tiempo la de la formalidad. Más bien ahora se acepta, ¿no?, como principio importante, más allá de la formalidad, el pacto, el simple pacto, ¿no?, que en realidad en principio no producía ninguna acción, pero el simple pacto entonces y la unión de estos consensos, de estas voluntades, puede hacer surgir una obligación. Entendámoslo de esta manera. En la diapositiva vemos lo siguiente. Se destaca que el romano ha sido el único pueblo de la antigüedad que conoció este tipo de obligaciones. La creación del contrato consensual es uno de sus títulos de gloria. Y ahí vemos el gran circo romano. Los romanos tenían más conocimiento del contrato consensual. Esto es cierto, efectivamente. Hoy en día comprendemos el por qué en la época romana los contratos consensuales se desarrollaron tan generalizadamente y tan rápidamente. El contrato consensual, por medio del cual uno expresaba su voluntad y el otro la aceptaba y viceversa, era pues en realidad lo que hoy en día conocemos como la manifestación de voluntad en los actos jurídicos, y es la parte medular de cualquier fuente de obligación. La consensualidad, el hecho de poder aceptar una voluntad, de poder moldearla, inclusive después de un tiempo modificarla, cambiarla, generar derechos y obligaciones, o desaparecerlos también, arrepentirme de ellos y simplemente desistirme, toda esa consensualidad aparece ya en el Imperio Romano y se generaliza mediante estos contratos que desprovistos de toda formalidad stricto sensu, simplemente desarrollan la posibilidad de que los romanos muevan el patrimonio, muevan los bienes, muevan las redes, los objetos y las cosas de manera rápida y eficaz. Los contratos consensuales entonces son varios. Vamos a ver algunos de ellos. En la diapositiva podemos ver el primer contrato consensual. Efectivamente, encontramos en el contrato consensual denominado venta romana el abuelito, o en todo caso el padre directo de lo que hoy entendemos como la compraventa. Ya habíamos explicado que en la primera parte de estos temas, la existencia de la emancipatio como una primitiva compraventa. Solo que la emancipatio era la compraventa revestida de suma formalidad y de sumo formalismo. En cambio, el contrato consensual de la venta romana se define como el acto por el cual una persona, a quien llamaban venditor, hoy día vendedor, se obligaba a transferir un bien a otra persona, a otro romano llamado emptor, más conocido como compratior, mediante el compromiso de esta última de entregarle la propiedad de una suma de dinero que se llama precio. Efectivamente, entonces la compraventa o la venta romana es lo que hoy entendemos como la compraventa. Fíjese que desde qué tiempo ya estaba esto regulado. En la compraventa hay tres elementos, dos sujetos y un elemento. Uno es el vendedor, otro es el comprador y el otro es el objeto. Pero hay un vínculo entre ellos, entre el vendedor, el comprador y el objeto. Este vínculo es el precio. Vamos a ver una diapositiva. Es el acto jurídico normal de la circulación de las riquezas. En la antigüedad se confundió con el cambio trueque. Los diferentes elementos del contrato son esencialmente la cosa, el precio y el consentimiento. La cosa vendida puede ser un bien presente o futuro. Nada impide que se venda algo que aún es aleatorio. El consentimiento es el simple acuerdo de voluntades. Es suficiente para perfeccionar el contrato de compra-venta. Bueno, fíjense, entonces, dentro de los personajes que intervienen en la compra-venta tenemos el vendedor, el comprador y el objeto. Y el vínculo que exige entre ellos es el precio. El precio será entonces el vínculo que una comprador y vendedor. El pago del precio será la obligación. Y la existencia de vendedor y comprador es simplemente necesaria y un objeto también para la existencia de la venta romana. Ahora, la cosa vendida podía estar existiendo ya, o podía que no exista. Nada impedía que no se pudiera vender algo que no exista. Supongamos que yo tengo una yegua que estaba preñada y entonces yo te podía vender el potrillo de esa yegua. Además está decir que estaba esa venta condicionada al hecho de que el potrillo naciera vivo y sano. Podríamos también nosotros estipular algunas modalidades dentro de ese contrato. Podríamos quizá decir que si sana sano, ¿no?, si salía sano, un precio. Y si salía enfermito, pues otro precio. Pero la compra-venta y la venta romana se realizaba. Podríamos también hablar sobre cosas aleatorias. Por ejemplo, como la que mencioné del potrillo. Pero podríamos también hablar de que yo te podría vender mi cosecha. Puede que sí, puede que no. De repente cayó una helada y la cosecha desaparecía.
Se podía vender bajo ciertas condiciones, modalidades, todo. La venta romana, este contrato consensual entonces, se origina justamente contradiciendo o contraviniendo y en el uso normal de los ciudadanos romanos a toda la formalidad y el formalismo que existía en la época. Vamos ahora a estudiar otro contrato. Las arras. En realidad, las arras es un contrato relacionado con el de compra-venta o con contratos de transferencia. Las arras se trataba de una pequeña suma de dinero o un elemento material que no era indispensable, pero que podía existir en ciertos casos, que se entregaba por uno de los contratantes al otro como un instrumento de prueba y luego como parte del precio. Esta institución pudo haber sido importada incluso del derecho hebreo. Fíjense, cuando uno contrataba con una persona o hacía una promesa, ¿qué garantizaba que tú la cumplieras? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros garantizar que tú cumplieras tu obligación? Dándome una ceñita, ¿no? Hoy día decimos así, dame una ceñita pues de que vas a cumplir, ¿no? Un adelantito, ¿no? En realidad las arras se relacionaban justamente con estos contratos. Las arras específicamente era la entrega de parte de un bien a fin de garantizar el cumplimiento. Ojo, no es una garantía propiamente dicho como la pignus, es decir, la prenda o la hipoteca, ¿no? No, las arras en realidad era un bien que yo te entregaba como un adelanto de la prestación principal que yo iba a realizar. Por ejemplo, si yo te compraba una yegua o un caballo a 1000 sextercios, yo podía darte 100 sextercios como un arras, como un adelanto de que yo iba a cumplir mi promesa de comprarte ese caballo en tal fecha, en la nueva luna nueva que iba a realizar la próxima semana. Llegando la luna nueva, si tú me pagabas, si yo te entregaba el precio, tú me entregabas el caballo. Pero si yo no cumplía y tú venías a decirme, doctor Willy, por favor, entonces, ¿cómo es este tema? ¿Me va a pagar o no? Entonces yo simplemente te decía, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar, quédate con las arras. Y tú tenías todo el derecho de quedarte con aquellas arras. Entonces entendemos claramente que las arras es una pequeña suma de dinero que garantiza de alguna manera el cumplimiento de una promesa que yo te haya realizado. Hoy en día las arras también existen. En los contratos de compraventa de bienes a futuros, ¿no? Las arras es muy común, en lo que nosotros conocemos como contratos preparatorios o los precontratos, en las cuales yo me comprometo en un determinado plazo a terminar de pagarte un precio y te entrego esas arras. O me comprometo a adquirir un bien que tú estás ofreciendo. Si no cumplo mi promesa de adquirir o de entregarte el bien, según sea el lado común de comprador o vendedor, la persona se quedará con esas arras. Si he sido un comprador que ofrecí venderte y ya no lo hago, entonces, y tú me adelantaste, yo soy un vendedor y te ofrezco transferir algo. Y llegado el momento, no lo hago, entonces yo tendré la obligación de devolverte las arras duplicadas. Y si tú en realidad no lo quieres comprar, a pesar de haberme prometido, yo me quedaré con tus arras. Las arras entonces no es de origen moderno, es de origen romano. Ahora, se entiende y se sabe que el contrato de arras fue de origen hebreo. Como vemos, el Imperio Romano pudo recibir y fue capaz de recibir de todos los países un aporte, de los helenos, de los griegos, de los babilonios, de los germanos y también de los hebreos. El derecho romano en realidad es un conjunto de instituciones que fueron desarrolladas desde primitivamente y que pasaron por toda una serie de procesos. El derecho romano finalmente recibió aportes de las demás culturas e incluso del cristianismo y del judeocristianismo para desarrollar instituciones que más adelante hicieron de su legislación, de su ley y de su normatividad una gran institución. El derecho romano, ¿quién lo puede negar?, ha influenciado en nuestras sociedades y en los estados modernos. En todas las legislaciones occidentales de esta parte del mundo, el derecho romano está presente con sus instituciones de familia, de sucesiones, de derechos reales, de propiedad, de cosas, con la persona humana, con el concepto profundo de que la persona humana es también concepto de derecho. El derecho romano está presente en todas nuestras legislaciones y por lo tanto tenemos que agradecer a los grandes jurisconsultos que realizaron estas normatividades. Mención aparte, es el gran Justiniano y todas aquellas personas que formaban parte de él. Gracias al Código Justineneo y a la compilación que se hizo de todas las principales legislaciones romanas en esa época, fue que hoy en día podemos disfrutar casi directamente de estas instituciones. El derecho romano, en la época de Justiniano, fue recibido y compilado de manera tan conspicua que nos ayudó a nosotros a poder desarrollar un derecho más adelante. Fue Roma,
a través de los caminos del derecho germánico, a través de los caminos del derecho napoleónico o código napoleónico y a través del derecho hispanoamericano que finalmente llegó hasta estas costas americanas la existencia de estas instituciones. El derecho romano, entonces, tiene mucho que influenciar en nuestra legislación y aún hay hoy en día pensadores y juristas que consideran que su influencia aún no ha desaparecido. Por eso ha sido muy grato poder compartir contigo todas estas unidades, todo este tiempo en el cual hemos desarrollado el derecho romano en todas sus facetas. Pero esto no queda aquí. El conocimiento fluye de todas partes, así que yo te invito a que consultes otras fuentes y a que juntos podamos seguir estudiando, investigando. ¿Quién puede decir formular tesis a través de este derecho romano? Pensemos en Justiniano, en Ulpiano, en los grandes pensadores del derecho romano y siguiendo su ejemplo, seamos nosotros también reflexivos. Pensemos cada día como abogados profundos para ver si podemos crear o perfeccionar aquellas instituciones que dieron la paz y la convivencia social a un vasto imperio que en aquel tiempo era el imperio más grande de Occidente. Hoy en día, bajo un estado diferente, bajo un nuevo hacer de las cosas, bajo un nuevo orden mundial, ¿pueden las instituciones del derecho romano ayudarnos a llevar una convivencia? ¿Pueden las instituciones del derecho romano desarrollar para nosotros una sociedad más justa, una sociedad más legal, una sociedad que pueda finalmente conseguir el bien común? ¿Pueden nuestras leyes, invocando los principios del derecho romano hoy en día, también lograr esta convivencia que necesitamos como sociedad y como personas humanas? Y más aún, podemos pensar inspirados en ese llamado jus gentium, pensar en un derecho que un día pueda unir regiones. Reflexionemos todo esto al terminar este curso. Yo te animo, te sigo animando a que sigas adelante en el estudio de tu profesión, para que un día seas un gran abogado y aunque pasen los años, puedas tú definitivamente dejar huella como el ejercicio de tu profesión. El derecho romano formará parte de ese bagaje de conocimientos fructíferos y especiales que necesitas para llegar a ser el abogado que todos queremos que seas. Gracias nuevamente y espero verlos pronto en otro curso y en otras unidades de estudio para compartir estos momentos tan agradables de profesor-alumno.